Bueno, ahora comenzaremos a hablarles sobre el proyecto final del desarrollo del capitalismo en América y Asia en los siglos XVI al siglo XVIII. A continuación se muestran algunos de los integrantes que conforman el equipo. Los temas de los que les estaremos hablando alrededor de este video serán los siguientes. Comenzaremos con el origen del capitalismo en América y Asia. Para lo siguiente tenemos que desglosarlo en diferentes puntos. El primero y importante es el de los inventos científicos y técnicos de 1450 a 1550. ¿Y qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Bueno, tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Turco había ocupado una gran parte de ese territorio, haciendo que se bloquearan las rutas comerciales para los europeos del mar Mediterráneo. Entonces tuvieron que buscar algunas nuevas rutas comerciales. Al que se le ocurrió una buena idea para estas rutas comerciales es a Cristóbal Colón, que quería seguir una ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este por tierra. Lo que no sabía es de que el radio de la Tierra era demasiado grande y iba a toparse con un nuevo continente en medio, más tarde llamado América. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. El primer viaje que se llevó a cabo tuvo lugar el 6 de septiembre de 1492, que fue cuando llegaron a la isla de Guanaani, que era conocida así por los nativos de esa zona. Después se dieron a cabo otras 3 expediciones con motivo de conquista española. Y bueno, cuando llegaron los españoles a colonizar, se quedaron con una gran zona y le siguieron los portugueses, después los franceses, después los ingleses y los holandeses al final. Algunas de las partes importantes que se dieron fueron las minas, que en ese caso fueron las de Nueva Granada, las del Perú y las de México. Bueno, lo que pasaba era que el monarca en ese tiempo legisló y gobernó primero a través del Consejo de Indias, un cuerpo colegiado y más adelante de un ministerio especializado. El virreinato fue establecido como forma de gobierno para la Nueva España en 1535. El virrey era el representante del monarca y como tal la suprema autoridad ejecutiva, fiscal y militar, vicepatrono de la iglesia y protector de los indígenas. Los gobiernos provinciales le estaban sujetos. La audiencia era el supremo tribunal, pero además desempeñaba el real acuerdo o aprobación obligatoria para las decisiones del virrey en asuntos graves. Hubo 2 audiencias, una en la Ciudad de México y la otra en Guadalajara. Se aplicaron las leyes de Castilla y paulatinamente un ordenamiento especial, las leyes de Indias, encomiables por su espíritu protector, sobre todo de los indígenas. Sin embargo, legislación y órdenes llegaban de España sin participación de los habitantes de la colonia, muchas veces contrarias a sus necesidades y por lo tanto frecuentemente privadas de vigencia por el virrey mediante la fórmula de se obedece pero no se cumple. También cuando llegaron a conquistar los españoles se dieron a conocer algunas partes como la mita, que consistía en un trabajo obligatorio para los indios varones entre 18 y 50 años a favor del Estado español. Este administraba la mano de obra indígena en función de los pedidos a las diversas industrias españolas. La mita era por un periodo determinado y por sus servicios los indios recibían un pago que normalmente no les era suficiente. También conocimos la encomienda, que la encomienda era un sistema por el que la corona concedía al encomendadero derechos por la vida sobre un número de indios. Este se encargaba de protegerlos, evangelizarlos e instruirlos. Ahora comenzaré a tocar el siguiente punto, que sería las repercusiones de la política mercantilista de España y Portugal, pero tenemos que empezar a explicar que el mercantilismo era una corriente filosófica que surgió ahí y se fue desarrollando después con los años siguientes, con los 3 siglos siguientes que se tuvieron. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos.
Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales que en todas las partes que lo buscan. Por ejemplo, los reyes católicos en España se dedicaron a la extracción del oro y de la plata americanos, pero los ingleses y los franceses han puesto sus fichas al comercio exterior y a la piratería, que es una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco. Ahora, por último punto, vamos a hablarles sobre la Iglesia y el Estado, que estos tuvieron un rol crucial para el desarrollo del mercantilismo y sobre la conquista española. El rol de la Iglesia Católica, junto con las órdenes religiosas, era propagar la fe durante las primeras expediciones conquistadoras y colonizadoras en América. Algunas de las órdenes religiosas que se dieron en América, de las más importantes, fueron los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. Los franciscanos fueron importantes porque fueron los primeros y establecieron escuelas para niños para enseñar la religión. De ahí siguieron los dominicos, que fueron la segunda orden, llegar al Nuevo Mundo y participaron exclusivamente en la evangelización de la Nueva Granada. Imperios asiáticos de 1450 a 1650. 2.1 Modo de producción asiático, también llamado por algunos régimen despótico tributario, que se desarrolló en algunas regiones de Asia y África, a consecuencia de la desintegración del régimen de la comunidad primitiva. La importancia del modo asiático de producción radica en que es un sistema precapitalista con rasgos similares a varios modos de producción, siendo sin embargo diferente a ellos. Algunas de sus características las encontramos en la América prehispánica, concretamente en los aztecas, por lo que aumenta su importancia. Las características que lo diferencian de la comunidad primitiva son que existe la explotación del hombre por el hombre, existe una clase dominante y que está ligado a formas de producción más desarrolladas, como la agricultura, la ganadería y el uso de los metales. Otra característica de este modo es que una comunidad explota colectivamente a otra comunidad, y esta explotación se da principalmente por la guerra. La comunidad vencedora explota a la comunidad vencida por medio del pago de tributos, o bien esclavizando a sus miembros para que trabajen las tierras de los vencedores. En este modo de producción existe un soberano, que es el representante de toda la comunidad y recibe el nombre de déspota, el cual personifica a todos los miembros de la comunidad y se encarga de cobrar los tributos que las comunidades sometidas deben pagar. Por eso también se le llama régimen despótico tributario. 2.1.1 Imperio Chino, Dinastía Ming. En el año de 1368, Xuanzang se declaró emperador Taizhou y fundó la dinastía Ming en Nanjing. Durante los 31 años que permaneció en el poder, hizo todo lo posible para consolidar la monarquía feudal centralizada, ejecutó prestigios generales y ministros, reprimió a disidentes y opositores e intensificó la autoridad imperial. Aunque el gobierno central era fuerte, eran los eunucos de la corte quienes manejaban el poder del Estado, debido a la ineptitud de muchos emperadores de la dinastía Ming y a la juventud de otros para gobernar. Gracias a esto, la gobernación de la dinastía Ming fue al abismo como resultado de las frecuentes crisis sociales. Pese a la fuerte represión de las insurrecciones armadas de los campesinos, siempre surgían nuevos movimientos. En esta dinastía, la agricultura, la explotación del hierro, la fundación del bronce, la fabricación del papel, la construcción naval, entre otras industrias, progresaron sensiblemente en comparación de las dinastías anteriores. Específicamente, las industrias de la seda y la cerámica se desarrollaron sustancialmente. A principios de esta época, el gobierno central realizó grandes intercambios económicos y culturales con el exterior. 2.1.2 Imperio japonés. El periodo Azuchi Momoyama y Shogunato Tokugawa. Periodo Momoyama, de 1573 a 1603. Después de establecerse en Kioto, Nobunaga luchó contra los monasterios budistas más poderosos y sobrevivió a sus adversarios del este. Finalmente, en 1590 se logró por primera vez unificar a todo Japón para asegurar la estabilidad del país. Hideyoshi destruyó varios castillos, confiscó las armas del campesinado y obligó a que la clase militar se replegara. Este periodo también fue de intolerancia hacia la influencia occidental. Hideyoshi prohibió la conversión al cristianismo y ejecutó a monjes franciscanos como una advertencia.
El periodo concluyó con declive en el poder de Hideyoshi, luego de intentar fallidamente conquistar China en 1592. Finalmente, Hideyoshi falleció en 1598, el mismo año en que su ejército había evacuado la península de Corea. Su sucesor fue Tokugawa Ieyasu. Después de este periodo se dio el shogunato Tokugawa, que se extendió desde 1603 a 1868. 2.1.3 Imperio Mogol, India. El Imperio Mogol fue un imperio musulmán que existió en el subcontinente indio a partir del año de 1526. Dominó la región por alrededor de 300 años. Durante su esplendor, fue un imperio vasto y eficiente. La dinastía mogol fue fundada por un príncipe turco mogol llamado Babur. Fue expulsado de Asia Central, por lo que decidió encontrar un nuevo lugar para establecer su imperio. En 1529, Babur avanzó hacia otras regiones de Afganistán y expandió el control mogol hacia estas. Akbar, nieto de Babur, acabó con el control de los indios sobre el imperio y estableció una nueva cadena de mando en la nueva región mogol. Se considera como el emperador que verdaderamente consolidó la existencia de los mogoles y enfatizó el control sobre la región india. El imperio mogol se caracterizó por el centralismo del poder, pues haber tenido un emperador competente fue un bien necesario para el buen funcionamiento del imperio. Akbar posibilitó el desarrollo y crecimiento de los mogoles durante su estadía como emperador. Cultura. Desde sus orígenes, el imperio mogol se caracterizó por la unificación de diversas culturas bajo una misma bandera. Aunque dominaron el territorio de la India, la cultura hindú no se perdió con la conquista mogol. Economía. La mayor parte de los ingresos del imperio mogol era del labrado de la tierra. El emperador Akbar estableció un sistema económico que consistía en calcular el precio de los productos y todo lo que se cultivase en promedio por 10 años. Un tercio de este ingreso pertenecía al Estado. Religión. Uno de los factores más importantes del imperio mogol fue la tolerancia que existió en la presencia de diversas religiones. Akbar fue el responsable de permitir la práctica abierta del cristianismo y de muchas otras religiones, nombrándose él mismo como una deidad, pero aceptando todo tipo de creencias. 2.2 Imperio Otomano. El Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco Otomano, fue un estado multiétnico y multiconfesional, gobernado por la dinastía Osmanli. Características de este imperio. Su máximo esplendor surgió durante los siglos XVI y XVII. Los otomanos tenían varios idiomas que eran influyentes en su población: el turco, que era el idioma oficial de las personas de Anatolia, y los musulmanes; persa, el idioma hablado por las personas que tenían acceso a la educación; y por último el árabe. Tenían un gobierno monárquico y fue un estado dirigido por la dinastía Osmanli. La religión fue el Islam, pero eran tolerantes frente a otras religiones y convivían con estas, como el catolicismo y judaísmo. La economía. En el poder del Imperio Turco Otomano estaba garantizado por la prosperidad económica. Hasta 1453, el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas, como la madera, especies, alquitrán, frutas, seda, alfombras, vajilla de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca fueron muy importantes. La política. El Estado otomano era considerado multiétnico. Estaba formado por armenios, griegos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial y el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. 2.3 Imperio Ruso. Entre 1721 y 1917, el Estado ruso se convirtió en un poderoso imperio con posesiones en Europa, Asia y el norte de América. El gobernante de este extenso territorio recibía el nombre de zar. El hecho histórico que marca el inicio del imperio es la conquista paulatina de territorio desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Esta extensión comenzó bajo el reinado de zar I, que era el Pedro, y el término del corto gobierno de Nicolás II, último de los zares, cuya caída detonaría el inicio de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. Al comenzar el siglo XVI, Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, logró emanciparse del yugo de los khanes mogoles, fundando el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era Moscú. Iván se hizo nombrar zar, que significaba gran rey de todo el imperio. Gobernó en forma absoluta con las fuerzas de las armas, ensanchó el imperio ruso. A la muerte de Iván el Terrible se produjeron luchas internas hasta que fue proclamado zar Miguel de Romanov, quien inició una dinastía que gobernó hasta 1917, en que el último monarca Nicolás II fue ajusticiado. Instituido como una monarquía hereditaria, el imperio ruso estaba gobernado por un zar de la dinastía Romanov, que además era jefe de la religión oficial, el cristianismo ortodoxo.
La sociedad rusa de ese tiempo estaba muy estratificada. Se divide en una clase aristócrata, poseedora de la tierra, el clero, la clase comerciante, los cosacos y los campesinos. Había un último estrato que ocupaban los grupos étnicos de Siberia y los extranjeros. Tema 3.1. Lucha entre las potencias europeas por la hegemonía. Fue en el siglo XVI el Reino de Portugal el que logró iniciar las relaciones comerciales con Asia, como consecuencia de que ya no podía expandirse por los reinos musulmanes, buscando tener nuevas vías de financiación en el comercio con África y la India. Gracias a los avances tecnológicos y navales, en 1498 Vasco de Gama logró alcanzar las costas de Caricut y regresar, lo que inauguró la ruta marítima a la India, siendo creada en 1505 el Estado de la India, el cual es dirigido como el caso español en América, por la propia corona. Sin embargo, su incapacidad para establecer un control de los precios para que los viajes fuesen rentables, debido a la competencia de mercaderes privados, llegaría a una situación de gran debilidad y una deficiencia de organización. Finalmente, cuando Felipe II se proclama rey de Portugal, sus enemigos vieron una justificación para atacar sus posiciones portuguesas en Asia y hacerse con el control de los mercados tan valiosos. Estos enemigos principalmente las Provincias Unidas, Inglaterra de Isabel I. Las Provincias Unidas se instalaron en el comercio asiático cuando en 1595 8 compañías independientes enviaron sus primeros barcos rumbo a Asia, llegando en 1601 a enviar 15 flotas en total. Mientras la Compañía Inglesa de las Indias Orientales sería fundada en 1600, cuando obtuvo el Royal Charter de Isabel I, sus primeros viajes de 5 navíos consistían en llegar a las Islas de las Especias, luego primero a Sumatra lograron establecer una base comercial. Así, desde Sumatra podían comercializar con el resto de las Islas de las Especias. Mientras las Provincias Unidas vieron la llegada de la AEC como un riesgo para su intento de arrebatar a los portugueses el control comercial, territorial y fiscal asiático, por ello, los Estados Generales convencieron a las 8 compañías de que se fusionasen en una sola, el objetivo que se logra tras 2 años de negociaciones. En 1602, sobre todo por la ruptura de las negociaciones realizadas por Zelanda, que no querían que Absalom tuviera demasiado poder, el Estado le dio a la compañía el monopolio absoluto de las Indias Orientales durante 21 años, y al terminar este periodo sería renovada por otros 21 años, y así sucesivamente hasta su desaparición en el año de 1800. Así la BOC quedó organizada en 6 cámaras, correspondiente a la Cámara de Ámsterdam, la mitad de las acciones, a la de Middelburg, una cuarta parte de las cámaras de Rotterdam, Delft, Holm y Kingston, una sexta parte de cada uno. Este hecho provocó que el peso de los holandeses fuese el principal en el desarrollo de la BOC, aunque las decisiones eran tomadas por los 17 señores Lokeren, en los que se delegaban la toma de decisiones, mientras que en las Indias era el gobernador general el encargado de dirigir la política comercial y la seguridad de las bases comerciales. Durante el siglo XVII, el objetivo de ambas compañías era lograr enclaves comerciales en las Islas de las Especias para lograr hacerse con sus productos y comerciar con ellos en Europa. Sin embargo, el principal problema era la presencia de Portugal en Asia desde un siglo antes, que había establecido un amplio número de fortificaciones. Así en Asia encontramos la presencia de 3 fuerzas europeas que competirán por el comercio, lo que supone que ninguna de ellas pudiese establecer realmente un sistema de monopolio real. Fue la mayor riqueza que en estos momentos disfrutaban las Provincias Unidas la que permitió a la BOC conseguir una mayor producción de navíos, todos los cuales eran de su propiedad, consiguiendo sacar al mar hasta 16 navíos al año. Mientras que en el caso de la AC, al igual que le sucedía a Portugal, su capital inicial era menor que el holandés, por lo que su capacidad de producción naval era baja, siendo un problema para competir contra la BOC y Portugal. Por ello, en 1610 la AC solo había mandado 16 barcos a Oriente, mientras que la compañía holandesa enviado 70 barcos. Gracias a esta mayor fuerza naval, los holandeses se convirtieron en la compañía más poderosa en Asia. Su objetivo fue la zona de Indonesia, siendo su principal base la isla de Java, la cual se caracterizaba por estar bajo el dominio teórico del Sultanado de Mataram. No obstante, este estaba dividido en diferentes provincias, las cuales buscaban su autonomía. Esas luchas facilitaron el acuerdo comercial entre Sultanado y la BOC, a la que se concebió en derecho exclusivo a ser la única compañía europea que podía comercializar en Java a cambio de aportar ayuda naval a Mataram. A finales del siglo XVII, la posición de hegemonía de la DOC se basaba en un dominio de la pimienta y las especias, así como una red comercial intraasiática. La pimienta y las especias podían ser vendidas en Ceylon como Aradel y Bengala, por textiles de algodón e índigo, mientras que en Bengala suministraban salitre, azúcar y seda. Otros productos secundarios que comerciaban la DOC fueron estaño de Malaca, porcelana de China, sándalo de Timor, elefante de Ceilán y arroz de Java. Así, este comercio permitió la obtención de oro y plata de Persia por las especias.
Sin embargo, el comercio no solo financiaba los viajes navales de la BOC, también debía hacer frente a los gastos de mantenimiento de las fortificaciones, soldados y armamento. Así, el riesgo de que se echara el siglo a la BOC sería un cambio en la red comercial que le perjudicaría y no solo pudiese hacer frente a sus gastos. Los problemas de la BOC comenzaron cuando en 1685 el gobierno japonés impulsó un límite a las importaciones, lo que significó que la compañía no podía obtener el oro y el cobre como antes. Este declive del comercio japonés obligó a la compañía a buscar otra fuente de metales preciosos, encontrando la solución en Persia, donde desde 1668 obtenían grandes cantidades de oro, lo que favoreció el asentamiento de Ceilán por su posición intermedia entre Coromandel y Persia. Además, cuando la demanda europea cambió las especies a los textiles indios, café de moca, té chino, surgió el problema de que todos ellos debían pagarse en oro o plata. Así, cuando la BOC no pudo intercambiar pimienta o textiles indios, ellos supusieron un duro golpe para su comercio intraasiático. Además, el comercio con China estaba limitado a la isla Formosa, pero durante la lucha entre la dinastía Ming y la futura dinastía Qing, la pirata Cochinga capturó la isla en 1662, siendo las pérdidas comerciales enormes, hecho que trató de ser compensado con ataques a los juncos chinos. Ante esta situación, la MOC envió a Baltasar Bor a recuperar un puesto seguro en Formosa. Aunque fracasó en el intento, ese ataque fallido enrareció las relaciones con la nueva dinastía china, hasta que ésta decidió abrir el cantón al comercio europeo. Tema 3.2 Colonización de América del Norte, fundación de las 13 colonias. En el siglo XVIII, las colonias de Nueva Inglaterra poseían un gran potencial económico y demográfico. Poseían materias primas y fuerza de trabajo, mucha de ella dada por los esclavos. Tiene un gran comercio, una producción agrícola excelente. Lo único que les faltaba era la licencia de la manufactura que el Reino Unido se negaba a permitir a sus colonias. En el siglo XVIII, las colonias más densamente pobladas eran New Haven, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Además, poseían una economía bastante diversificada en sectores como el comercio o la construcción naval. El comercio era enorme, sobre todo en las ciudades portuarias de Charlotte, Boston y Newport. Sobre todo un comercio interior con la metrópoli, dada que los impuestos que se exportaban eran enormes. En las colonias del sur, como eran Virginia, Maryland, Carolina del Norte y del Sur, y Georgia, la economía era más de plantaciones, sobre todo de un solo cultivo. Eso hacía que la dependencia con Inglaterra fuese enorme. En el plano social, nos encontramos con una sociedad desequilibrada, dada que había grandes contrastes entre la burguesía local, proletarios y contraterratenientes, y los esclavos y colonos trabajadores. La mayoría de las plantaciones se dedicaban al tabaco, como los de Maryland o Virginia, pero también había las que se dedicaban exclusivamente a los productos alimenticios, como el arroz, como es en el caso de Carolina del Sur y Georgia. Las colonias de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania tenían una economía más variada y más rica. Tenían una agricultura de grandes rendimientos y con un gran excedente agrícola. Producían mucho grano y carne. Había también un gran comercio de pieles en Nueva York. La sociedad era mixta, predominaron los colonos de origen inglés, pero también había colonos procedentes de Holanda, Suecia, Francia y demás países europeos. Todo eso sucedió gracias a la masiva inmigración a América. América era vista para los ingleses como un método de ascenso social, de tener una nueva vida en el Nuevo Mundo, de tener una mejor calidad de vida. América ofrecía tierras y un nuevo panorama social nunca antes visto. La administración política de las colonias americanas es controlada en principio por la sociedad inglesa. En los comienzos las colonias eran controladas por variantes del King's Friendly Council, pero a partir de 1675, con la creación de Lords of Trade, el gobierno de las colonias se modificó a favor de un mayor control de la corona inglesa. En las colonias norteamericanas destacó el autogobierno desde el comienzo de su existencia. En ellas tenían un gobernador normalmente elegido por la corona y tenían el poder legislativo, militar y judicial. También había una Upper House o the Legislature compuesta por colonos elegidos por la corona a través del gobernador y que se encargaba de la legislación. Tema 3.3 Consideración económica de las colonias españolas y portuguesas. La expansión hacia tierras americanas produjo fuertes tensiones entre Castilla y Portugal. Por el contrario que alcanzaron, fue necesario buscar una solución pactada. El Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494 puso punto final a la controversia. En sus textos se estableció la línea de demarcación dentro de la cual cada uno se realizaría su descubrimiento. Lo que se había descubierto no fue puesto en entredicho. Los propios descubrimientos y los documentos papales eran pruebas suficientes de que la cuestión no estaba sujeta a debate. Por lo anterior, Brasil y una parte de Antillas no forman parte de la Colonia de Castilla, ni de la monarquía hispana. Aunque encontremos numerosas coincidencias culturales, los legados son distintos. Tema 3.4 Incorporación de otras zonas a la economía mundo
India, Imperio Otomano y Rusia. El análisis de las transformaciones en el moderno sistema mundo se basa principalmente en la comprensión de las dinámicas de la economía mundo capitalista, entendido como un sistema social global cuya capacidad es fundamentalmente en un modo de producción e intercambio que configura el mundo en un espacio-tiempo determinado. En este mismo orden de ideas se concibe el sistema mundial como un organismo que tiene un tiempo de vida durante el cual padece transformaciones en algunos aspectos mientras que permanece estable en otros. Posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación y coherencia. Su vida resulta de las fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensiones y la desgarra en la medida en que cada uno de los grupos busca intensamente remodelarlo para su beneficio. La dinastía Qing, o denominada para los extranjeros como la dinastía Manchú, fue la última dinastía imperial de China, que gobernó entre 1644 a 1912. Fue precedida por la dinastía Ming y sucedida por la República de China. El imperio era considerado como una familia, en donde el emperador era nombrado el Hijo del Cielo y jugaba el papel de padre y madre para el pueblo. Vivía en Pekín, que era considerada la ciudad prohibida. Este era asistido por el Consejo de Estado, conformado por 8 virreyes entre los que estaban divididas las 18 provincias del imperio. China estaba cerrada al mundo, protegiéndose de los diablos extranjeros y en donde reinaba el sistema autárquico. Su economía se basaba en la agricultura, quien era la encargada de recopilar las reservas de abastecimiento. Creía en la teoría de la sociedad oriental o modo de producción asiático, la cual estipulaba la dependencia de la agricultura aplicando un sistema planificado de riego. Crearon una política de estimular el cultivo de tierras vírgenes y reducir las contribuciones. Existió un desarrollo sin precedentes de la ciencia y tecnología, obteniendo como consecuencia la desaparición de la vieja aristocracia. Las clases sociales se dividían en emperador, nobles o aristocracia, funcionarios o artesanos, siervos y esclavos, siendo estos los menos privilegiados. En esta época, la mujer era sometida y debía seguir las 3 obediencias: obediencia al padre y a los hermanos mayores, obediencia al esposo y obediencia a los hijos varones al enviudar. El imperio chino dejó un gran legado con la invención de la tinta, el sismógrafo, la acupuntura, la pólvora y el tiro con arco. Su vestidura principal era el kipao y sus principales religiones eran el budismo, taoísmo y confucianismo, mismas que siguen predominando en la China actual. El shogunato Tokugawa fue el último gobierno militar japonés, que existió entre 1600 y 1874. El jefe de gobierno era el shogun, y cada uno fue miembro del clan Tokugawa. El shogunato Tokugawa gobernó desde el castillo de Edo, y los años del shogunato se conocieron como el periodo Edo. Durante el periodo de los shogunatos existía una especie de dictadura militar sometida específicamente al emperador de Japón. El shogun, convertido en general en jefe de las Fuerzas Armadas de Japón, tenía el poder militar y político del país, mientras que al emperador le fueron asignados poder espiritual y religioso a modo de enlace entre las personas y los dioses, y poder nominal en la corte imperial de Kioto. Dicho periodo terminó en 1874 con la promulgación de la Constitución japonesa de ese mismo año, luego de cumplidos 2 años de la firma de la paz de Kioto entre la corte imperial y el shogunato. A partir de este punto, Japón vuelve a unificarse bajo el mando del shogun como representante del emperador, iniciando la transformación política de Japón y centrada en el plano internacional durante el resto del siglo XIX. Se considera al Imperio Mogol como el segundo más extenso de la historia. Hacia el año 1206, el emperador Temujin, más conocido como Genghis Khan, fue quien instituyó este imperio que llegó a abarcar desde el actual territorio de Corea, China, Irak, Asia Central, Asia Menor hasta el Danubio. Fue un imperio de gran importancia, ya que permitía la actividad comercial entre Asia Oriente y Medio Oriente. Nación de guerreros con una gran agudeza militar, se constituyó como un ejército... Nación de guerreros con una gran agudeza militar, se constituyó como un ejército ambicioso y experto en conquista, lo que le concedió un vasto territorio. A pesar de eso, no se caracterizó por ser un imperio agresivo, sino que garantizaba el comercio de los productos con sus tierras, permitiendo la comercialización de bienes, servicios e ideas.
Uno de los pilares para lograr la expansión del Imperio mogol fue la tolerancia que ejerció en relación a la diversidad religiosa entre los pueblos conquistados. Así, se caracterizó por una gran diversidad religiosa que incluía judíos, cristianos, budistas, musulmanes, paganos e hindúes. A su vez, el Imperio mogol estuvo particularmente interesado en las religiones que atravesaban la ruta de la seda, puesto que consideraban que era posible encontrar el secreto de la inmortalidad mediante la utilización de ritos o hechizos mágicos. La economía del Imperio mogol se basó en el pastoreo de ganado, particularmente de caballos, que eran sustituidos por camellos en zonas más áridas. Además, producían cereales, té y tejidos e intercambiaban metales con China. Luego de las conquistas, los mongoles perdonaban la vida de los artesanos y campesinos conquistados para que continuasen trabajando para ellos. Por otra parte, protegían a los mercaderes o embajadores que circulaban por las tierras conquistadas siempre y cuando tuvieran la documentación en regla. Esto les permitió garantizar y ampliar una ruta segura de comercio. El Imperio Otomano es el segundo gran imperio mediterráneo. Surge a finales del siglo XIII de entre los pequeños reinos musulmanes de Asia Menor. Su nombre hace referencia a Osmán I, quien puso los fundamentos para una administración moderna y una organización eficaz del Estado. Su hijo conquistó las primeras plazas en las costas europeas y su nieto, Murad I, adoptó en 1333 el título de sultán e incorporó al reino los Balcanes hasta Kosovo. Durante el siglo XV, el imperio se cimentó y en 1453 Mehmed II sitió y tomó Constantinopla, un choque político para el mundo cristiano, que puso fin al imperio bizantino. El sultán trasladó su capital a la recién conquistada ciudad, donde fomentaba las artes y las ciencias, y convirtió el Estado otomano en una potencia internacional. Pese a que se le conocía como turco, el Imperio Otomano era un Estado plural. Mehmed estableció un sistema de gobierno con amplia autonomía para las comunidades religiosas no islámicas, conocidas como millet, sobre todo cristianas y judías. La administración otomana se extendió a todos los territorios conquistados. Un siglo más tarde, las fronteras se habían estancado, y un segundo infructuoso sitio a Viena, en 1683, inició un lento retroceso en los Balcanes. En el siglo XVII, las guerras contra los reinos cristianos y con el Imperio ruso debilitaron Constantinopla, junto a revueltas internas y rebeliones de los jenízaros que fueron disueltos en 1826. El colonialismo marcó la génesis del capitalismo estadounidense. La colonización de Norteamérica era obra de Inglaterra, España, Francia y los Países Bajos. El cultivo que se daba en esas tierras era el maíz, tomate, tabaco e índigo, sin olvidar también que se practicaban las tácticas de combate. Se implementó una serie de restricciones para el desarrollo de la industria y el comercio. Había un acta de navegación, la cual hacía que las colonias norteamericanas fueran obligadas a vender sus mercancías y de esta manera comprar artículos industriales exclusivamente de Inglaterra. La población de las colonias no pagaba impuestos, algunos a favor de la metrópoli, hasta que el Parlamento británico promulgara la ley en 1765, la cual definía el pago del derecho del timbre por las causas civiles y transacciones comerciales. En 1775 comenzó la Guerra Revolucionaria del pueblo norteamericano por su independencia. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental promulgó la Declaración de Independencia, la cual es redactada por Jefferson, en donde se promulgaba la separación e independencia de las colonias norteamericanas de su metrópoli. La declaración promulgó la igualdad de todos ante la ley contra cualquier gobierno. En 1783 se firmó en Versalles un tratado de paz, en donde Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos de América. La guerra civil consiguió la unidad política y económica del país, ya que posibilitó el desarrollo del capitalismo en agricultura. El gobierno Lincoln adoptó métodos revolucionarios de conducción de la guerra, en donde tuvo gran importancia la participación de la clase obrera en la contienda. En septiembre de 1862, el presidente Lincoln proclamó la liberación de los negros con la ley de abolición de la esclavitud. Fue de importancia, así como los aspectos militares y políticos. El rápido desarrollo de Estados Unidos era determinado por la existencia de la República Democrático burgués, así como la ausencia del feudalismo. Fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las colonias españolas en América a principios del siglo XIX.
tuvieron el carácter de guerra civil parecido como de una guerra internacional. Como en la mayoría de las cosas hay causas que originaron dichas independencias. Parte de los españoles se encontraron con dificultades para gobernar debido a que la corona estaba en otro continente y ocasionaba una mala comunicación. Además de que los criollos no tenían cargos políticos como querían, por los que les causó inseguridad. Querían cambiar el sistema colonial, también tenían pensamientos de que eran explotados física y psicológicamente, pero no fueron los únicos que eran humillados, no olvidemos a los indios y a los esclavos africanos. Así como había causas internas, había causas externas. Las ideas liberales difundidas en América, la pérdida del estatus de los reinos castellanos de Indias como patrimonio de la monarquía española. Entre los líderes independentistas también eran libertadores, en donde se encuentran la mayor parte de los padres de la patria de los países hispanoamericanos, como Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, Miguel Hidalgo, Francisco de Miranda, Fulgencio Yegros, José María Morelos. La independencia de América Hispana, 1816 Argentina, 1818 Chile, 1821 Perú, Colombia y México. Después las diferentes independencias hispanoamericanas, surgieron los famosos caudillos, los cuales eran militares que se proclamaban líderes a sí mismos en las naciones, que se comenzaban a formar. Sin embargo, no tenían experiencia en la política. Cuando se logró la independencia de los criollos, no supieron administrar los asuntos estatales porque no contaban con experiencia. Había pobreza en las naciones recién formadas y adoptaron el modelo agroexportador. Se originó una desigualdad de la riqueza, ya que se adueñaban de los caudillos en lugar de proporcionárselas al pueblo para aumentar su calidad de vida. Lo bueno de esto es que desapareció el monopolio comercial y a su vez el proteccionismo. En otras palabras, existía un libre comercio y acceso directo a los mercados internacionales. A su vez, había regiones latinoamericanas que no podían competir con las industrias de Europa. Aunque algunos llegan a la conclusión de que algunos países tuvieron oportunidad de desarrollarse en función de sus necesidades propias y otorgó una justicia empezando por los criollos. La producción agrícola se vio reducida, así como la producción de las mismas. El trabajo maquinizado fue desplazando al trabajo manual y aparecieron las primeras máquinas de vapor en la industria, transporte y agricultura, lo cual motivó al ascenso de la producción y del comercio e impulsó las relaciones monetario-mercantiles. El desarrollo dio cambios en la estructura social de Rusia, pero solo enriquecía a unos cuantos. Sin embargo, creció el número de propietarios de tierra. La compra de tierras de la nobleza por los mercaderes funcionarios caracterizó el usufructo de la tierra en Rusia. Este proceso socavaba los pilares del sistema feudal, el monopolio de los nobles sobre la posesión de la tierra. De esta manera comenzó la burguesía rural en el campo ruso. Algunos de los latifundistas se convirtieron en empresarios capitalistas, pero la mayoría valiéndose del monopolio de la tierra. De esta manera ampliaron su economía. En las regiones de industria desarrollada, los terratenientes los usaban para incrementar sus ingresos. La revolución industrial afectó a la economía rusa, porque daba un nuevo impulso a la industria cuya producción iba a aumentar considerablemente. La crisis del desarrollo económico en Rusia repercutía en las condiciones materiales de vida de los campesinos y obreros. El desarrollo económico-social exigía que fueran eliminados los obstáculos por la acción de una fuerza social interesada en el cambio de las relaciones de producción.